que ayudan a la evaporación. Por supuesto, el tema de la inundación en la provincia de Buenos Aires sigue siendo primordial, sobre todo por lo que viene después, ¿no? Cuando baja el agua, todo el impacto económico en esta región. Estoy viendo, por ejemplo, un comunicado acá que están exigiendo a la Nación la reactivación plena de un tramo del Plan Maestro Integral del Río Salado, que es el de Ernestina con la ruta 205, la ruta nacional 205. Hay un consejo asesor del Plan Maestro del Salado que preside Alberto Larrañaga, que siempre tiene la amabilidad de charlar con nosotros. Lo voy a saludar en esta mañana. Un gusto desde Bragado. Alberto, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? Un gusto para mí, muchísimas gracias. Un saludo a la audiencia de Bragado, por supuesto. Bueno, por supuesto que usted está al tanto. Aquí se habla mucho también, porque es una de las zonas afectadas, Bragado, 9 de julio, del famoso nodo Bragado. Ahora estamos viendo que ustedes también desde el Consejo Asesor están pidiendo este tramo, que es el tramo 4, ¿es? ¿Del Bragado? Esto se presta muchas veces a la confusión o a los malos entendidos, justamente porque es una obra compleja de muchos kilómetros, dividida a su vez en etapas, y estas etapas a su vez tienen tramos, y los tramos tienen subtramos. Así que imagínense a veces las confusiones en cuanto a denominaciones, nomenclaturas y demás que se originan. Nosotros venimos trabajando desde el Consejo Asesor, en el caso mío particularmente desde CARVAP, que es la entidad a la cual pertenezco y por la cual integro el Consejo Asesor. Yo soy además coordinador de la Comisión de Aguas de CARVAP. Sí. Y bueno, tengo el honor de ser el presidente del Consejo Asesor del Salado, que integramos con las demás entidades rurales, y la Unión Industrial Argentina. Somos, en tal caso, un organismo agroindustrial y de carácter consultivo. Ahora bien, ya desde el año pasado, 2024, estábamos advirtiendo que ese tramo 4.2, financiado por Nación, comprometido contractualmente por la Nación, estaba ralentizándose, luego se paralizó. Justamente advertíamos de eso en el mes de enero, en plena sequía, estábamos yendo a la Casa Rosada a gestionar por esto, así que imagínense, y no teníamos ni idea de que iban a venir las inundaciones que luego vinieron. Sí. Bueno, esas obras se reanudaron hace 2 meses, casi 2 meses. En ese momento dijimos lo mismo que digo hoy: valoramos la reanudación de las obras. Ahora, se reanudaron parcialmente. Ajá. ¿Por qué? Porque se reanudaron. Si ese tramo, que es el 4.2, que va desde la Ruta Nacional 205 hasta Ernestina, que quedó por distintas cuestiones, quedó ahí en el medio y sin hacer, mientras las obras avanzaban hasta Bragado, pero quedó ahí en el medio una suerte de cuello de botella, claro, sin ejecutar. Bueno, evidentemente nosotros exigimos que esto se haga no parcialmente, porque se reinició o se reanudó se reanudaron las obras en uno solo de los 3 subtramos. Y nosotros planteamos desde el primer momento, allá a fines de septiembre, cuando esto se nos anunció, que esto requería que se hiciera en los 3 subtramos a la vez y de manera simultánea, para poder cumplir en tiempo y forma con el plazo que nos estaban comprometiendo, que era de 1 año a partir de fines de septiembre. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? Estamos ya finalizando noviembre, seguimos solamente con ese subtramo en ejecución. De los otros 2 subtramos, lamentablemente en este momento no tenemos, la verdad es que no podemos dar noticias de que estemos en vísperas de inicio, y entonces justamente hemos pasado de lo que era un planteo, o en tal caso un requerimiento, hemos pasado, sin dejar de lado el diálogo, a la posición de exigencia. Hoy le exigimos rotundamente al gobierno de la Nación que ponga en ejecución simultáneamente esos 3 subtramos a la vez, para poder cumplir en tiempo y forma con los plazos comprometidos de 1 año, tal como lo dijo la propia ministra Bullrich, que dijo que ese tramo se iba a completar en el plazo de 1 año, cuando estuvo recientemente en una asamblea el 9 de julio. Claro. Alberto, porque hay tantas idas y vueltas y se echan culpas uno a otro. Acá es solamente, digamos, incumbencia del gobierno nacional. La provincia tiene injerencia en esto, sobre todo en la cuestión de los fondos, porque hay culpabilidades y cuestiones cruzadas. Seamos claros. A ver, en esto a mí me gusta ser absolutamente claro, y para ser claro hay que decir la verdad. Acá, esta es una obra que se ejecuta en buena medida o en gran parte en la provincia de Buenos Aires, pero es de carácter federal porque tiene también hay algunas ejecuciones en el sur de Córdoba,
y también esto tiene que ver con escurrimientos hídricos del sur de Santa Fe, tiene que ver con escurrimientos hídricos del noroeste de La Pampa y hasta de San Luis por el río Quito. Es decir, esto es una obra de carácter federal, así nació con el Plan Federal de Control de Inundaciones a principios de este mismo siglo, en el año 2001. Bueno, y siempre tuvo al Fondo Hídrico Nacional, creado en ese momento, como una columna vertebral de su sostenimiento económico. Sí. Sin perjuicio de eso, la provincia ha acometido algunos tramos. Por ejemplo, hubo un tramo allá por el 2018, 2017, encarado por en ese momento el gobierno de Vidal, encarado con financiamiento del Banco Mundial. Ahora la provincia ha comprometido el tramo 5 desde Bragado hasta Junín con financiamiento del Banco Europeo de Inversiones. Y esto está bien, está muy bien, porque a la medida que se puede acceder a los créditos de muy largo plazo de esos organismos internacionales que justamente financian este tipo de obras, está muy bien, porque son los esfuerzos que puede hacer la provincia, sin perjuicio de que además a la provincia, por supuesto, también le demandamos el trabajo con las obras complementarias, que son aquellas que deben hacerse desde el lecho mismo el cauce mismo del Salado, que es el tronco principal, pero también de manera imprescindible las obras complementarias para que se extiendan como si fueran, las ramas de un árbol, claro, a distintos rincones de la cuenca, y así poder justamente facilitar o posibilitar los escurrimientos hídricos desde estos lugares. Bien. Y en esto también tendrán que haber, andando en el tiempo, más adelante, yo lo quiero decir claramente, uno puede decir entonces que lo que es la nación va a terminar en 4.2, cuando termine esto, nación termina ahí, las responsabilidades de nación terminan allí. Mire, se lo digo claramente, si esta obra, que es una mega obra, la dejamos solo en manos de la provincia, independientemente de cualquier sea el gobernador o gobernadora, de la gestión del color político que sea, evidentemente siempre la frazada a la provincia le va a quedar de algún modo u otro corta. Claro. Sin perjuicio de eso, le exigimos, le demandamos a la provincia que haga los esfuerzos que puede hacer, pero va a necesitar del auxilio financiero también, del aporte del Fondo Hídrico Nacional más adelante. Por eso también es necesario que se termine 4.2, no solo por cuestiones hidráulicas, sino por cuestiones financieras, porque más adelante hará falta que los recursos del Fondo Hídrico Nacional, que hoy están virtualmente inmovilizados o neutralizados prácticamente, hará falta que luego estén disponibles para atender otras cuestiones, porque acá estas obras deben llegar, no nos olvidemos, por lo que es el proyectado CNO3 y CNO5, por ejemplo, hasta General Villegas. Entonces acá hay que hacer las obras del arroyo, readecuación del Bachimanca Saladillo para llegar hasta Bolívar. Es decir, independientemente de lo que estamos hablando, y ustedes planteaban el nodo Bragado, la cañada de San Emilio y demás. Claro. O sea, tiene que ir todo, digamos, en forma sincronizada. Nosotros hemos planteado claramente, y si lo planteamos porque es en el mejor tono, en los tonos más entendibles, en tal caso más amigables amigables que se pueden decir, y para que no se presten malas interpretaciones. Pero en tal caso, si es necesario, también podemos decir que exigimos que haya una necesaria e imprescindible articulación y sincronización de los tiempos entre nación y provincia. Bien, Alberto, siempre tan claro, agradecido por la entrevista y por esta información que siempre nos comparte. Estamos atentos a eso, y que se hagan las obras, no ser cosas que cuando baje el agua se seque todo por una cuestión natural. Nos olvidamos hasta la próxima inundación, ¿no es cierto? Que es lo que ha pasado antes. Los convocamos a que no nos olvidemos, y que los medios, por supuesto, entendemos que cuando viene la sequía, otras cuestiones pasan a revestir interés desde el punto de vista mediático. Si ustedes nos hubieran visto en el mes de enero, yo creo que no me acuerdo exactamente la fecha, pero en los primeros días de enero, llegar bajo un sol que rajaba la tierra y en medio de la sequía, de la gran sequía, de tres años de sequía, si nos hubieran visto llegar a la Casa Rosada para gestionar en jefatura de gabinete, para ver cómo podíamos destrabar la cuestión del financiamiento
que nos ha llevado tanto tiempo para lograr justamente la reanudación, que decimos es solo parcial por el momento, de este tramo 4.2, bueno, entonces, si nos hubieran visto, reitero, en la Casa Rosada en ese momento, hubieran pensado que éramos marcianos, lunáticos, o claro, en tal caso, que estábamos totalmente, o desubicados. Bueno, nosotros no vamos a aflojar, vamos a seguir gestionando lo que hemos hecho siempre en la sequía de 2009, recuerdo en la sequía de 2009, estar gestionando, en ese momento había que apurar el tramo 3, se habían hecho el tramo 1 y tramo 2, y estábamos 2008, 2009 con el tramo 3, lo que era el tramo 3, allá por General Belgrano, era un proyecto, no estaba hecho, hubo que luchar bastante y gestionar bastante para poder lograr que eso luego se pudiera llevar adelante. Así que imagínense que nosotros no vamos a cesar nunca. Siempre hemos estado, desde Carvap, desde el Consejo Asesor, siempre hemos estado, vamos a seguir estando y vamos a seguir luchando independientemente de las personas, les tocará a otros, bueno, pero vamos a seguir luchando para que estas obras puedan concluir como deben ser. Le mando un abrazo grande desde aquí, gracias por la predisposición. Gracias a ustedes. Alberto Larrañaga es presidente del Consejo Asesor, estamos hablando con él en vivo a esta hora. Bueno, José María estaba siguiendo de cerca la entrevista, ¿no? De lo que decía, bueno, este ruralista, por supuesto, preocupado. Sí, así es,